Hola, mi nombre es Juan Carlos Díaz Colchado, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de Derecho Constitucional. Y agradezco a los amigos de JUS 360 por este pequeño espacio para una entrevista sobre temas de actualidad vinculados con la aprobación en el Congreso de un cuarto periodo legislativo en el marco del periodo congresal 2020-2021. Bien, lo que implica es ampliar dentro del marco de un periodo anual que solo contemplaba 2 legislaturas a una tercera, de modo tal que se habilita en un corto periodo de tiempo, de un mes, porque esta nueva legislatura que se ha aprobado mediante una reforma al reglamento del Congreso va a durar durante el mes de junio, y entendemos que la finalidad de la misma es aprobar una serie de reformas constitucionales, de modo tal que lo que se está haciendo es extender, ¿no?, la capacidad que tiene el Congreso, yo creo que de manera ilegítima, su capacidad para poder introducir reformas constitucionales. Y esto se debe a que la Constitución, en su artículo 106, exige que los proyectos de reforma constitucional sean aprobados o por la mayoría absoluta de sus miembros con referéndum ratificatorio, o para no seguir ese procedimiento, con la aprobación de las 2/3 partes del número legal de sus miembros en 2 legislaturas sucesivas. Y los congresistas, la actual composición del Congreso, está queriendo seguir este segundo procedimiento, y como, bueno, ya no tienen más espacio de tiempo porque en un año solamente hay 2 legislaturas ordinarias, de manera excepcional, mediante una modificación en su reglamento, han aprobado una más para aprobar en lo que resta de esta legislatura que ya está llegando a su fin, los proyectos de reforma constitucional que luego van a ser ratificados en la siguiente legislatura que han aprobado del mes de junio. Bueno, lo que se está modificando específicamente es el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso se modifica por resolución legislativa del propio Congreso. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, corresponde al Congreso aprobar su propio reglamento, con lo cual ellos, claro, tienen la potestad, tienen la capacidad para hacer las modificaciones que consideren convenientes al mismo. El reglamento del Congreso, a pesar de ser denominado así, reglamento, es una norma que tiene rango legal. Este rango se deriva de lo establecido en el artículo 200, numeral 4 de la Constitución, en tanto esta norma enumera las distintas normas de rango de ley que pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad. Entre estas, las leyes de todo tipo, el reglamento del Congreso, tratados internacionales, ordenanzas municipales, regionales, y la legislación delegada al Ejecutivo, los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Agradezco la pregunta, y claro, hay que tener presente qué es lo que se busca reformar en la Constitución. Según lo que sabemos por las declaraciones de congresistas, ¿no?, y de voceros de algunas bancadas, se quiere primero introducir una reforma en la organización del Congreso para pasar de una cámara a una segunda cámara con incorporación del Senado, y por otro lado regular la denominada cuestión de confianza. En relación con una y otra son reformas de envergadura sobre el modelo de relaciones que tenemos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, con lo cual una reforma que tenga este fin, ¿no? No puede ser, creo yo particularmente, aprobado de forma apresurada, sin una necesaria deliberación pública, con un debate abierto, con opiniones de expertos, claro, también, pero también de actores sociales interesados, como pueden ser los colegios profesionales, como pueden ser las universidades, las clínicas jurídicas, ¿no? Y evidentemente también los representantes del Poder Ejecutivo, porque finalmente la incorporación de un Senado implica que haya modificaciones al procedimiento
de creación de las leyes, asimismo el control político sobre el Ejecutivo, hay que tener claro quién lo va a realizar, cuál va a ser la participación del Senado en esos mecanismos de control político, y eso implica pues que haya que deliberar, ¿no? Ponernos de acuerdo, Ejecutivo, Legislativo, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de confianza, teniendo la experiencia que hemos tenido, ha sido un elemento de contrapeso del Ejecutivo con el Congreso. Esto en el marco, no hay que perderlo de vista, del principio de separación de poderes. Sobre la base de este principio de separación, colaboración y control entre poderes, es que hay que entender que estas reformas constitucionales van a modificar el diseño actual del mismo, expresado en la Constitución, desarrollado por un lado en el reglamento del Congreso y por otro lado en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. De modo tal que una reforma de esta envergadura implica y amerita y llama a un debate público amplio, ¿no? Por otro lado también, y en esa dirección, no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional, a propósito también de una sentencia en donde se discutía el diseño que quería darle el Congreso a la cuestión de confianza hace un par de años atrás, hace unos 3 años atrás ya, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, la 006-2018, acción de inconstitucionalidad, en donde precisamente se buscaba hacer exactamente lo mismo que ahora, limitar el ejercicio de la, acción, de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo con una modificación al reglamento del Congreso. Y el tribunal, al momento de evaluar, ¿no?, la constitucionalidad de esta reforma al reglamento del Congreso en ese momento, consideró que el mismo se había llevado de manera apresurada, que no había habido una adecuada deliberación pública del mismo, y por ello declaró inconstitucional esta reforma al reglamento del Congreso en esa época, vinculado con la cuestión de confianza, ¿no? Y aquí hay que rescatar que el tribunal reconoce la presencia en el marco de los procesos parlamentarios de este principio de deliberación democrática, ¿no? De modo tal que este principio implica que todas y todos, especialmente, pues claro, los poderes públicos, sujetos interesados, la ciudadanía en general, podamos participar de el análisis, el debate sobre las iniciativas legislativas que tiene el Congreso. Esto en general, ¿no? Y de mucha manera mucho más intensa y exigente si se trata de una reforma a la Constitución como la que se pretende hacer. De modo tal que yo considero que esta reforma al reglamento del Congreso, que busca incorporar esta legislatura extraordinaria, ¿no?, es inconstitucional porque afecta precisamente el principio de liberación democrática y estaría atentando contra el principio de separación, colaboración y control entre poderes, en los términos que acabo de indicar. Es una medida legal en términos formales, porque esta reforma, este cambio en el reglamento del Congreso, está aprobando el órgano competente, el propio Congreso, siguiendo el procedimiento que el propio reglamento del Congreso establece para aprobar una modificación a su reglamento. Pero no es legítima en la medida que no respeta el principio de separación y control y colaboración entre poderes, en tanto y en cuanto, para efectos de las reformas constitucionales, el artículo 206 de la Constitución establece que éstas se hacen en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Si son 2 legislaturas ordinarias sucesivas, son 2, se supone que son 2 que tienen las mismas características, que tienen el mismo periodo de tiempo, que tienen la misma finalidad. En este caso, estamos frente a una legislatura distinta a la que está llegando a término, en términos de duración y en términos de finalidades, ¿no? Porque se está aprobando con el fin exclusivo, ¿no?, de aprobar estas reformas constitucionales, y por ahí, quién sabe, quizás alguna iniciativa legal que no se ha terminado de aprobar en estas correrías de término de periodo parlamentario, que además es el que termina y con el culmina el mandato de estos congresistas, sino que también no cumple la finalidad de un periodo legislativo ordinario que dura 4 meses, ¿no?, que es
una amplia deliberación pública de todas las iniciativas legislativas que se presenten en el seno del Congreso, ¿no? Brevemente, para cerrar la idea, ¿no? La aprobación de un proyecto de ley y más aún de una iniciativa de reforma constitucional que requiere primero la presentación del proyecto, la derivación a comisiones especializadas, en este caso la Comisión de Constitución y Reglamento, la apertura al recibo de dictámenes, opiniones de expertos y de sujetos interesados. Luego de esto tiene que haber un dictamen de la propia comisión, luego pasa al Pleno, quien tiene que programar la deliberación en el seno del Congreso. Entonces, ese procedimiento no es algo que deba hacerse muy rápido, ¿no? O sea, debe hacerse dentro de márgenes de razonabilidad. Para eso, un proceso ordinario, una legislatura ordinaria, discúlpame, no podría durar un periodo tan corto como 30 días, un poco menos, ¿no? Tendría que durar un plazo más o menos razonable para permitir una amplia deliberación, más aún si estamos hablando de procesos o de iniciativas de reforma constitucional, ¿no? Por eso es que yo considero que no le falta razón a la presidenta del Congreso cuando señala que esta iniciativa puede ser legal en términos formales, porque lo ha aprobado el órgano competente siguiendo el procedimiento, pero no legítima en tanto no respeta los principios establecidos en la Constitución, ¿no? De separación, colaboración de poderes y de proscripción del abuso en el ejercicio del poder político. Bien.